Viviana Moises. Yo les voy a decir el objetivo de las cuentas satélite de la cultura. Es definir y delimitar el campo cultural. Esto implica que lo primero que se tiene que identificar y precisar son los sectores que componen la cultura, como lo son las artes visuales, la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, el diseño, la gastronomía, los medios de comunicación, entre otros. Historia de la cuenta satélite de la cultura. El proceso de construcción de la cuenta satélite de la cultura del Ecuador ha sido una iniciativa clave del Ministerio Cultural y Patrimonio, en su calidad de entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura. Desde sus primeros pasos, con su año base en 2007, este proyecto ha buscado establecer un sistema robusto de información cultural y patrimonial que permita analizar y medir de manera efectiva las actividades del sector cultural en el país. El trabajo comenzó en coordinación con otros sectores claves como el Ministerio de Coordinación de la Política y Económica, el Banco Central del Ecuador, quienes validaron la metodología y los resultados parciales para los 8 sectores culturales de las cuentas satélite. Para medir la economía cultural utilizamos diversas clasificaciones. Primero tenemos la clasificación de industrias culturales de la UNESCO, que mide el impacto económico del sector. Luego la clasificación internacional de actividades culturales, que organiza actividades económicas culturales en términos de producción y consumo. También está la clasificación central de productos, cultura, que permite categorizar bienes y servicios culturales dentro de la economía. En el caso de Ecuador, utilizamos la clasificación de actividades económicas del Sistema de Información Cultural, diseñada específicamente para el país. También contamos con la clasificación de bienes y servicios culturales, elaborada por el Banco Central y el INE, y la clasificación de industrias creativas y culturales, que incluye artes escénicas, edición, diseño y nuevas tecnologías. Además, utilizamos la clasificación presupuestaria de ingresos y gastos del sector cultural, que controla los recursos de entidades públicas, y la clasificación de patrimonio cultural tangible e intangible, que distingue dos elementos físicos y simbólicos de la cultura ecuatoriana. Ahora bien, para alimentar estas clasificaciones es fundamental contar con fuentes de información confiables. Entre ellas están los registros administrativos y encuestas, que recopilan datos sobre creación y consumo cultural. También tenemos información económica proveniente del Servicio de Rentas Internas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Banco Central del Ecuador, que aportan datos económicos. Yo voy a exponer sobre los cuadros de resultados. Bueno, como podemos ver en nuestra primera tabla, que es la contribución de actividades culturales al PIB, esta tabla nos permite identificar las tendencias a lo largo del tiempo. Como podemos observar, si la contribución de culturales ha aumentado o ha disminuido. Como podemos ver, tenemos un crecimiento constante en la contribución cultural desde el 2008 hasta el 2014, pero de ahí vemos una pequeña pérdida que da desde el 2014 al 2020 y es del 0,12% de pérdida. En la segunda tabla, que es la tabla de valores en miles de dólares, esta tabla nos muestra tres variables económicas. Como podemos ver, la producción, que nos representa el valor total de los bienes y servicios, el consumo intermedio, que refleja el valor de los bienes y servicios, y el valor agregado bruto, que nos indica el valor adicional creado por el proceso de producción. Las tres variables económicas muestran un crecimiento sostenido desde 2007 hasta 2014, pero desde el 2014 al 2020 esta disminuyó. Como podemos observar, en producción disminuyó un 18,57%, en el consumo intermedio disminuyó un 21,45% y en el valor agregado bruto disminuyó un 21,45%. Bueno, tenemos la tercera imagen, que es la tasa de crecimiento de PIB cultural versus el PIB. La gráfica compara la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Cultural de Ecuador con la tasa de crecimiento del PIB total del país en el periodo. En la imagen se observa una disminución en el porcentaje de empleo cultural adecuado a lo largo del periodo analizado. En el 2007 fue del 6% de las personas en el sector cultural tenían un empleo adecuado, mientras que en el 2018 este porcentaje se redujo al 4,2%. Y en la última tabla tenemos la evolución del empleo cultural. Esta se refiere a los cambios y tendencias que experimenta el número de personas que trabajan en el sector cultural o a lo largo del tiempo. La imagen nos muestra que hubo un aumento inicial en los primeros años, pero a partir de 2012 se observó una disminución constante, lo que sugiere que el sector cultural ha enfrentado desafíos para mantener o aumentar los niveles de empleo. Muchas gracias. Análisis del tipo y características. Tipo de cuenta. La cuenta satélite de cultura
es un sistema de cuentas que nos permite medir la producción, el consumo y el valor agregado de las actividades culturales. Las características de la cuenta de satélite de cultura son una herramienta para la formulación de políticas culturales específicas y sostenibles en el Ecuador. Una de las características es la segmentación de sectores, la cual considera a varios sectores culturales, los cuales van en conjunto con la CAN y adicionales en el Ecuador. La siguiente es el análisis de equilibrio de mercado, donde se realiza un análisis de equilibrio entre la oferta y la demanda en el campo cultural, lo que permite evaluar la producción y el consumo de bienes y servicios culturales del sector. El siguiente es el valor agregado. La cuenta satélite de cultura permite estimar el valor agregado que generan las actividades culturales, lo que es fundamental para entender su impacto económico. La siguiente son los datos cuantitativos, los cuales se generan herramientas cuantitativas que ayudan a los gestores y autoridades a tomar decisiones informadas sobre el campo cultural. La siguiente y la última es la interacción con otros sectores, el cual el análisis de esta interacción puede proporcionar una información útil sobre la formación de la política cultural, cuyo objetivo va a ser promover tanto la producción cultural como su consumo y su avance, lo que va a garantizar el desarrollo sostenible del sector cultural en el Ecuador. En conclusión, la cuenta satélite de la cultura del Ecuador representa un esfuerzo significativo para medir el impacto económico del sector cultural y su contribución al desarrollo del país, a través de una metodología rigurosa y el uso de diversas clasificaciones internacionales y nacionales. Esta herramienta permite cuantificar la producción, el consumo y el valor agregado de las actividades culturales.